Casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprende en Casa. Hoy venir al set ha sido realmente una odisea. Si les contara todo lo que me pasó. Pero bueno, no es momento de hablar de mis cosas, sino de empezar con el tema del programa, que está más que interesante, porque nos sumergiremos y exploraremos el área de comunicación. Hoy hablaremos sobre un poema épico que tal vez sea uno de los más conocidos en todo el mundo. Tiene que ver con guerras, dioses, travesías y una mujer que tejía de día y destejía de noche. ¿Saben a cuál me refiero? ¡Exacto! A ese mismo. Me refiero a la Odisea. Se trata de una epopeya que pertenece a la literatura clásica griega y que fue escrita por Homero en el siglo VII a.C. O sea, hace más de 2700 años, ¿se imaginan? Este es el momento donde deben traer lápiz y papel para tomar nota. ¡Vamos, apúrense! Ahora les voy a dejar algunas preguntas y ustedes deberán responderlas con la información del video. Primera, ¿cuál crees que fue el suceso más importante que vivió Odiseo en su retorno a casa? Segunda, ¿qué diosa apoyaba a Odiseo? Y tercera, ¿qué pasaba con la esposa y el hijo de Odiseo mientras él estaba en la guerra y luego cuando regresó a casa? ¿Ya notaron todas las preguntas? Entonces vamos con este episodio del programa Historia de Papel, con el que nos aventuraremos en el mundo de la Odisea. ¡Vamos a verlo! Cuéntame, musa, la historia del ingenioso hombre de muchos senderos que anduvo errante por años luego de la destrucción de la sagrada Troya. Todos los demás, cuantos habían escapado a la amarga caída de Troya, estaban en casa dejando atrás la guerra y el mar. Solo él estaba privado de regreso y de su mujer, siendo retenido por la ninfa Calipso, quien deseaba que fuera su esposo. Y el caso es que, cuando transcurrieron los años y llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa en Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas. Todos los dioses se compadecieron de él, excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que éste llegó a su patria. Es un hito de la literatura universal que tiene mucho que decirnos a los humanos contemporáneos. Nos hace viajar a dimensiones que son trascendentales para el ser humano y las preguntas que continuamente se hace sobre de dónde viene, dónde está y a dónde va. La Odisea es el viaje de retorno de un soldado, ¿no? De un militar, de un guerrero que ha ido a luchar a una guerra casi eterna, ¿no? Y este viaje se termina siendo tan eterno como esa guerra, tan difícil como esa lucha que le ha tocado, que cuando crees que la guerra ha terminado, la aventura recién está empezando, ¿no? Tu aventura personal recién está comenzando, ¿no? Moviliza pues valores eternos, ¿no? Valores de fidelidad, lealtad, amor por la familia, amor a la patria. Frente a Zeus, Atenea abogaba por Odiseo. Padre nuestro Crónida, supremo entre los que mandan, es por el divino Odiseo por quien se acongoja mi corazón. Por ese desdichado que lleva ya muchos años lejos de los suyos y está en una isla rodeado de corriente donde habita el ombligo del mar. Allí tiene su morada la ninfa Calipso, quien lo retiene entre dolores y lamentos y trata de hechizarlo continuamente con astutas razones para que se olvide de Ítaca. Pero él, que añora ver levantarse el humo de su patria, prefiere morir a olvidar. ¿Y ni aún así se te conmueve el corazón olímpico?
¿No te era grato, Odiseo, cuando sacrificaba animales en Troya junto a las naves griegas? ¿Por qué esa crueldad, Zeus? Hija mía, ¿cómo podría olvidarme tan pronto del divino Odiseo, quien sobresale entre los hombres por su astucia y más que nadie ha ofrendado víctimas a los dioses? Pero Poseidón, el que sacude la tierra, mantiene un rencor incesante y obstinado por causa del cíclope Polifemo, a quien Odiseo privó del ojo. Por esto, Poseidón no lo mata, pero lo hace andar errante, lejos de su tierra. Odiseo es el símbolo de la astucia, de la gran inteligencia, del hombre que planifica, del hombre que se anticipa. En la Ilíada aparece como el hombre de las ideas. Él es el que idea la famosa estrategia del caballo. Posteriormente, cuando ya se independiza como personaje y es el eje, el núcleo de la Odisea, ya aparece quizá un Odiseo más humano, un Odiseo mucho más heroico. El viaje está lleno de aventuras y de situaciones extremas y de enfrentamientos extremos en los que no tiene ya un ejército detrás que lo acompañe, no tiene las armas ni las herramientas para poder enfrentarse, y lo que hace uso, y creo que es lo que intenta también rescatar la historia, la novela, es su capacidad estratégica, ¿no? Su ingenio, su habilidad mental que tiene para sortear todas estas aventuras y enfrentar a enemigos mucho más poderosos que él, ¿no? Cuando mi padre, Odiseo, habitaba esta casa. Pero los dioses han querido cambiar las cosas, maquinando desgracias, y lo han vuelto imposible de encontrar, mucho más que el resto de los hombres. No me lamentaría tanto aunque estuviese muerto, si hubiese sucumbido en la odiosa tarea de la guerra de Troya. Si ese hubiera sido el caso, el ejército le hubiera construido una tumba y él hubiera dejado un nombre irreprochable para su hijo en el futuro. Sin embargo, se lo han llevado sin gloria. Se ha ido sin que nadie lo vea y a mí solo me ha dejado entre dolores y lágrimas. Pero no solo eso, porque los dioses aún me otorgan malas preocupaciones, puesto que... ¿Cuántos nobles viven en estas islas? Y cuántos poderosos están en la escarpada Ítaca pretenden a mi madre, Penélope, y arruinan mi casa. Ella ni se opone al matrimonio, ni es capaz de poner punto final. Y ellos arruinan mi hacienda comiéndosela en lujosos banquetes. Luego acabarán también conmigo mismo, porque estoy seguro que planean terminar con mi vida. Telémaco, el hijo de Odiseo, es una figura gravitante en todo el relato. Es un muchacho de 20 años, tiene la edad de la ausencia de Odiseo. Está muy incómodo por el asedio de los pretendientes allá en Ítaca. La única forma realmente de recuperar el honor familiar es buscar a su padre, y ahí se inicia obviamente otro viaje, que es la telemaquia, el viaje de Telémaco. Padre Zeus, el divino Odiseo se encuentra en una isla sufriendo en el palacio de la ninfa Calipso y no tiene embarcaciones con remos ni compañeros que lo acompañen en el ancho mar. Y si esto fuera poco, ahora quieren matar a su hijo cuando éste regrese a casa, pues ahora mismo se encuentra en Pilos buscando noticias de su padre. Atenea, hija. Enviaré a Hermes para que ordene a la ninfa dejar libre a Odiseo para que pueda volver a casa. Pero te advierto una cosa. Sufrirá múltiples desgracias antes de que pueda nuevamente volver a su hogar. Liberado por orden del mismo Zeus, el divino Odiseo desplegó gozoso las velas al viento y sentado gobernaba el timón de su nave con habilidad. Navegó durante 17 días,
hasta que el poderoso Poseidón, el que sacude la tierra, percatándose de lo que sucedía, amontonó las nubes y agitó el mar, sosteniendo el tridente entre sus manos y levantando grandes tempestades de vientos de todas clases, formando a su vez enormes olas. Las rodillas y el corazón de Odiseo desfallecieron mientras la tempestad de Poseidón destruía la balsa. Odiseo nadó entonces hacia el abismo que formaban las rocas de una isla que frente a él aparecía. Casi desfalleciendo, intentó llegar a tierra. Tras el naufragio, Odiseo fue llevado frente a los gobernantes de la isla a la que había llegado. Huésped, seré yo la primera en preguntarte, ¿quién eres? ¿Es cierto que has llegado aquí después de andar errante por el ancho mar? Es doloroso, reina, que enumere uno a uno los acontecimientos que los dioses celestes me han otorgado, pero con todo te contestaré. En mi viaje de regreso de Troya, los dioses enviaron terribles vientos. Todos mis valientes compañeros de viaje perecieron, pero yo, abrazado a la quilla de mi nave, aguanté durante 9 días, hasta que los dioses me echaron a la isla donde habita Calipso. Allí permanecí durante 7 años, hasta que me incitó a salir. Pero Poseidón me cerró el camino, insuflando vientos que agitaron el infinito mar, destruyendo mi nave. Fue así que el viento y el mar me enviaron hasta estas tierras. Yo te anuncio, extranjero, para que lo sepas bien. Tu viaje para mañana junto a marinos de esta patria hasta que llegues a tu casa o a donde quieras que te sea grato. Pero hoy serás nuestro huésped y te dedicaremos un gran banquete. Gracias, Su Majestad. Sin conocer su identidad, Odiseo fue agasajado por los feacios en el palacio del rey Alcinous. Tras una competencia de atletismo, donde Odiseo dejó a todos asombrados por un lanzamiento de disco, se inició el banquete. Pero unos cantos sobre la guerra de Troya y sobre el episodio del caballo hicieron que Odiseo rompiera en llanto. Entonces, el rey Alcinous paró todos los himnos y preguntó al enigmático huésped sobre su verdadera identidad. Soy Odiseo, hijo de Laertes, el que está en boca de los hombres por toda clase de trampas. Habito en Ítaca, hermosa al atardecer. Y mis tormentos comenzaron el día en que quise regresar a mi patria después de la guerra. El viento que me traía de Troya me empujó hacia los Icones, donde asolamos la ciudad. Matamos a los hombres, tomamos a las esposas y nos repartimos todas las riquezas que encontramos. Entonces les dije a mis hombres que huyeran, pero no me hicieron caso. Bebieron mucho vino, mientras que otros Icones nos emboscaron para vengar a sus vecinos asesinados. Algunos logramos escapar y navegamos hasta la isla de los soberbios cíclopes, los Cimne. Allí tuvimos la desgracia de encontrarnos con Polifemo, hijo del mismísimo dios Poseidón. Forasteros, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¡Somos griegos! Y venimos errantes desde Troya como Zeus ha querido. Eres estúpido forastero, o vienes de lejos para mencionar a Zeus, pues los cíclopes no se cuidan de los dioses en cuanto somos mucho más fuertes. En ese momento, agarró a 2 de mis compañeros y los golpeó contra el suelo, hasta que los sesos se esparcieron por la tierra. Luego cortó sus miembros y los preparó como cena. Entonces me le acerqué con una copa de vino negro y le dije: ¡Hey! ¡Cíclope! ¡Bebe vino después de comer carne humana! Y así verás qué tipo de bebida escondían nuestras naves. ¡Te la invito! A ti te comeré el último como símbolo de mi hospitalidad. Pero dime, forastero, ¿cómo te llamas?
¡Nadie! ¡Me llamo! ¡Nadie! Distraído por el vino, el cíclope no se dio cuenta de la estaca caliente que utilizamos para clavárselo en el único ojo que poseía. Cuando los cíclopes acudieron en ayuda de Polifemo, quien gritaba despavorido en medio de su ceguera, este solo atinó a decir que nadie lo había atacado. Fue entonces que los cíclopes se retiraron, dejando el camino libre a los griegos, quienes se hicieron a la mar sin saber que su destino sería enfrentarse a nuevos peligros. El retorno de Odiseo a su hogar está asignado por una serie de problemas, pero especialmente Odiseo se granjea la enemistad de Poseidón por el hecho de haber cegado a su hijo, al hijo de Polifemo, y siendo el mar el escenario principal de la Odisea, es obvio que el control del panorama lo ejerce férreamente Poseidón. Luego llegamos a la isla de Ono, quien quiso ayudarnos a volver a casa. Nos dio una bolsa de piel con todos los vientos del oeste, pero cuando estábamos cerca de llegar a Ítaca, mis compañeros decidieron ver qué había en la bolsa, dejando escapar todos los vientos y desatando una terrible tormenta que nos alejó del hogar. Tras 6 días de navegación, llegamos a la isla de los Lestrigones, gigantes comedores de hombres que devoraron a casi todos mis compañeros. Algunos logramos huir, pero solo para terminar en la isla de la hechicera Circe, donde estuvimos un año. Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de enviarme a casa. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, no permanecerás más en mi palacio contra tu voluntad. Pero antes deberás hacer un viaje. Esta vez a la mansión de Hades y la terrible Perséfone, a consultar el oráculo del tebano Tiresias, el adivino ciego cuya mente permanece inalterada, mientras las de los demás revolotean como sombras. El adivino que habita los infiernos te dirá cuál es el camino que deberás tomar para poder por fin volver a casa. De Circe, Odiseo descendió a los infiernos para consultar con el adivino Tiresias sobre el camino de vuelta a casa. Allí se encontró con su madre, así como con diversos compañeros de batalla caídos en la guerra de Troya, incluido el magnífico Aquiles. Aún más grande preparas en tu mente. ¿Cómo te has atrevido a descender al país donde habitan los muertos? Aquiles, el más excelente de los griegos. Antes, cuando vivo, te honrábamos igual que a los dioses, y ahora de nuevo imperas sobre los muertos que el Hades cobija. No intentes consolarme de la muerte, Odiseo. Preferiría estar sobre la tierra y servir a un hombre pobre antes que ser el soberano de todos los muertos. La aparición de Aquiles es interesante porque también ya es una resonancia de la relación quizá no muy positiva que tuvieron en la Ilíada, en la guerra de Troya. Es una relación quizá en la que Aquiles puede darle también a Odiseo luces sobre el destino y permitan que Odiseo tome conciencia de la finitud de ciertas cosas, que finalmente también él terminará siendo una de tantas sombras, ¿no?
Odiseo debió enfrentar a las sirenas, cuyo canto hacía enloquecer a quien las oyera. Siguiendo los consejos de Circe, Odiseo ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera, excepto a él, que mandó ser atado al mástil para poder escuchar el hipnótico canto sin peligro de arrojarse al agua, víctima de la locura. A mí lo de la sirena siempre me ha llamado la atención porque me ha parecido bastante listo y egoísta en el personaje, ¿no? Todos tápense los oídos menos yo, ¿no? Yo sí quiero disfrutar de lo prohibido, pero necesito asegurarme que no me voy a perder en él, ¿no? Creo que es un pequeño lujo que se permite el héroe de la historia, ¿no? Entregarse de alguna forma, pero con la seguridad, con el ancla de que no me voy a perder del todo en esta suerte de lado oscuro, si quieres, ¿no? Superado el peligro de las sirenas, los griegos sobrevivientes lograron llegar a la isla de Trinacria. Pero los sacrificios animales que ellos realizaron ahí encendieron la cólera de Zeus, quien lanzó un rayo que destruyó y hundió su nave. Esta vez, Odiseo fue el único sobreviviente, quien logró llegar a la isla de Calipso, donde se inicia nuestra historia. El relato esencial está muy bien construido, ¿no? Hay anticipaciones, retrocesos, simultaneísmo. A mí me parece justamente muy interesante la novela por la estructura que tiene, ¿no? El uso de un recurso narrativo diferente al fácil, al que también un poco presupone que no vas a entender. Entonces te lo voy a explicar de manera sencilla, cuando lo más atractivo puede resultar más bien, este hombre está aquí ahora, me está contando qué es lo que le va a pasar y ahora le voy a acompañar con el resto de su aventura, ¿no? Creo que ese juego también es muy rico y es muy rescatable de la Odisea, ¿no? Alcinous, rey de los feacios, cumplió su promesa y envió una embarcación rumbo a Ítaca con el objetivo de llevar a Odiseo a casa. Sin embargo, no contaba con la ira del dios Poseidón, que atacó la nave durante su viaje, pero para su fortuna, el tripulante más sufrido logró llegar a la tierra que le había sido esquiva por 20 años. Fue entonces cuando la diosa Atenea hizo su aparición. Odiseo, de linaje divino y rico en ardides, has llegado a tu patria Ítaca y ahora debes pensar cómo poner las manos sobre los desvergonzados pretendientes que manejan hace 3 años tu casa y pretenden a tu esposa. Pero no te preocupes, porque Penélope sigue llorando tu ausencia y maneja otros planes. Yo te haré irreconocible a los demás y te acompañaré en los momentos más fuertes, por lo que los pretendientes mancharán con su sangre los muros de palacio. Es importante leer y es importante construir en el imaginario propio a través de las letras, además de letras que han sobrevivido por siglos de siglos, con las que uno puede viajar también, puede reconocerse, puede aventurarse, puede reflexionar, ¿no? Que creo que es un espacio en este mundo hoy tan vertiginoso que tenemos, en que la información es inmediata y los sentimientos son inmediatos. En cambio aquí te ofrece la posibilidad de tomártelo con calma, de hacer un viaje con tiempo, de acompañar al héroe, de reflexionar con él, de tomar decisiones con él, y que cuando llegas al final, que creo que es lo que cualquier obra de arte finalmente tiene que hacer, es cómo te ves tú a partir de ese momento en que conoces esta obra, ¿no? Cómo te reconoces tú en ella, haciendo el viaje que estamos haciendo cada quien, ¿no? El mundo del futuro seguirá encontrando en la Odisea muchas preguntas, por eso sigue siendo, creo yo, un libro de enorme valor, no solamente para disfrutar de aventuras continuas que son espectaculares, sino también para establecer, insertar en el ser humano la necesidad de ser ético, de ser leal, de ser íntegro.
Odiseo logró engañar a los pretendientes y con la ayuda de su hijo Telémaco mató uno a todos aquellos que lo habían traicionado. A unos con las flechas de su arco, a otros con lanzas de cobre, a los últimos atravesándoles el cuello con la espada. Pero ahora le tocaba reconquistar el amor de su esposa, la sufrida Penélope. Y esto sucedió tal y como lo cuenta Homero en este relato de casi 3000 años de antigüedad. Y es aquí donde le decimos adiós a este viaje por la inmortal aventura de la Odisea. Hasta la próxima. ¿Se fijaron en el lenguaje que usan en la Odisea? Esa manera tan particular de construir las oraciones es una de las características más resaltantes de esta obra. Y es que fue escrita en verso y luego adaptada a prosa, ya que lo que Homero hizo fue escribir una historia que se transmitía de generación a generación, de manera oral entre los griegos. Algo así como pasaba en la tradición andina o amazónica, y esos mitos que son parte de nuestras propias historias. Pero volviendo al tema, ¿ustedes ya leyeron la Odisea? Si aún no lo hacen, ¿qué esperan? Es un clásico, y diría yo que de lectura obligatoria. A mí me encanta porque sus personajes, incluidos las y los dioses, muestran comportamientos profundamente humanos, con defectos y virtudes. Si ustedes fueran un personaje de esta obra, ¿cómo serían? Bueno, chicas y chicos, llegó el momento de decir adiós, pero no sin antes plantearles el reto del día de hoy. Y como hoy estoy buena gente, les voy a dar dos opciones y ustedes desarrollarán solo una, la que prefieran. Opción 1. Realiza una historieta sobre la base de un capítulo de la Odisea. Y opción 2. En la Odisea, Odiseo o Ulises, porque Odiseo es el nombre griego del protagonista y Ulises el nombre que le dieron en latín. Se va de su patria, Ítaca, durante 20 años, en los cuales no se comunicó con su esposa. Escribe una carta o correo electrónico de parte de Ulises a su esposa, Penélope, en el que le cuente lo que está atravesando y cómo se siente al respecto. Recuerden que pueden compartir sus trabajos con algún amigo, amiga, primo, tía o algún familiar. Es importante que puedan registrarlos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. Recuerden también lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con agua y con jabón, y si van a salir a la calle que sea solo cuando sea necesario, usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Esto fue todo por hoy en Aprende en Casa. Nosotros nos vemos en una próxima edición. ¡Chao, chao, chao!